necesito saber cómo son mis alumnos para saber cómo tratarlos, para no ser yo quien los quiebre, ¿verdad? Muchas personas también me lastimaron a mí para yo poder actuar de esa manera. Uno se despersonaliza, uno dice, yo no quiero ser así, no quiero ser tierna, no quiero ser sensible. Me hizo saber a dónde tenía que regresar. No saben qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y entonces yo digo, no tiene identidad. Causa ansiedad no poder ser como alguien más. Porque cuando mi mamá fallece, yo quería ser mi mamá. Rechazo no es que no hayas recibido besos y abrazos. Rechazo es que no hayas recibido los suficientes. Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en un capítulo número 15 de Dones Operacionales. Es un gusto tener conmigo a Ariel Álvarez. Ella tiene el don de servicio, por fin ya vamos a anunciar el don de servicio, y tiene la fijación con enseñanza, porque enseñanza era su mami. Así es de que, ¿cómo has estado? Gracias por aceptar esta invitación, Ariel. Hola, Paz, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno, miren, Ariel, ella es una mujer profesionista, ella es licenciada en pedagogía y es maestra en psicología clínica, y para mí es un orgullo poder entrevistarla porque ella me ha explicado muchas cosas que ha aprendido con el libro, que lo ha analizado como psicóloga también y como pedagoga. Entonces ella ha hecho unas cosas muy importantes que nos gustaría que nos platicaras, Ariel. Bueno, pues primeramente me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Bendigo su vida porque este libro ha sido expansión para mí, sobre todo en mi trabajo, a lo que me dedico. Sí. Yo se lo he dado a mis pacientes e incluso también a las mamás, a los papás de mis alumnos. Okay. Yo soy maestra en escuela primaria. Okay. Actualmente soy maestra de primer año. Uy, qué lindo. Y también soy psicóloga clínica, entonces tengo algunos pacientes. Y la verdad es de que muchos de mis pacientes me ha ayudado. Yo descubrí que este libro no solamente es algo para nosotros que estamos en vida cristiana, okay, en vida en Cristo, sino también puede ser para los que estemos alrededor. Todo tipo de público, exactamente. Entonces, yo cuando yo leí, yo descubro, yo me di cuenta que yo podía dárselos a mis pacientes y ellos poder descubrir su personalidad a través de también una personalidad psicológica. Okay. Entonces, cuando yo se lo doy a mi primer paciente, le dije, quiero que lo leas. Y me dice, sí, está bien, ¿no? Yo lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Claro. Entonces, le dije, léelo, vamos a encontrar tu don y vamos a saber muchísimas cosas del por qué. Entonces yo me puse a investigar. Okay. Mi paciente, la verdad, fascinado con el libro, me dijo que él era un don de enseñanza. Entonces él entendió por qué actuaba de tal manera, incluso hasta con sus hijas o su esposa, que incluso pues el motivo de la situación por lo cual estaba conmigo eran situaciones de que él decía que él era muy duro y muy frío con su esposa, ¿no? Entonces, y quería mejorar esta parte, por exactamente, eso te buscó. Quería mejorar la parte emocional, pues emocional también, y algunas conductas de él. Y lo interesante de todo esto es que cuando yo voy en la academia, aquí en Gente Nueva, yo me doy cuenta de que muchas de las cosas que nos impartían en ese entonces mis maestros de academia compaginaban demasiado con lo que yo había estudiado, okay, ¿no? Desde la parte espiritual. Y yo decía, wow, ¿no? Entonces yo dije, me adentré, pasó el tiempo y cuando di el curso de aquí para los monitores, okay, sí. Yo me adentré más y Dios me reveló, porque es cuando uno está en el púlpito, sí, ¿no? Siento que bajan ideas, Dios te revela muchas cosas. Entonces justo Dios me reveló en el púlpito ese día que yo estaba enseñando, enseñando, que
cada don que se encuentra aquí en el libro Sí. puede buscar una terapia, si es el caso, ¿no? Si quisiera o si en ellos está buscar o necesitará, pueda buscar una terapia de acuerdo a las disciplinas diferentes que existen en la psicología. Okay. Es decir, por ejemplo, yo que soy servicio, que soy del corazón, entonces yo buscaría a una psicóloga que fuera humanista, entonces, o gestálica, ¿no? Wow. Que es una de las disciplinas. Perdón, Ari, que te interrumpa. Hace unos días, meses, Ari me escribió, me dijo que sí, ella como psicóloga se está dando cuenta que cada don, o por lo menos cada triada, le debe de corresponder una terapia conveniente a su personalidad, a su forma de ser y sobre todo al don con que el padre le hizo nacer, ¿verdad? Así es. Y de hecho hay una propuesta que podamos escribir acerca de esto y creo que va a ser una herramienta muy, muy importante para el medio en el que tú te desenvuelves, que es la psicología. Así es, exacto. Y bueno, yo descubro esto, obviamente ya ve que le había comentado que tengo que estudiar más para tener preciso esa parte, bases. Pero la verdad es de que yo dije, wow, es increíble, ¿no? Increíble, y lo descubrí con mi paciente, ¿no? Okay. Y con respecto a la parte de docente, yo dije, necesito saber cómo son mis alumnos, qué tipo de don son y cómo los voy a tratar, porque tengo 27. Wow. Y entonces yo como maestra me preocupé y dije, una vez estábamos en un evento y yo, pues así de la premura, le dije a un niño, apúrale, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces allá afuera? Tienes que meterte. Pero, o sea, más fuerte, ¿no? Más así rígida, estricta. Sí. Y el niño de pronto se mete y yo cuando lo volteé a ver, estaba llorando. Y yo dije, ¿por qué llora, no? Entonces yo pude percibir que probablemente fue porque le dije, apúrate y métete, ¿no? Entonces su mamá se dio cuenta, su mamá estaba ahí. Y su mamá me dijo, dice, maestra, lo que pasa es que a mi hijo, dice, si yo le grito, incluso cuando yo le grito, él, se pone mal. Ajá. Okay. Y me digo, ok. Entonces, eso fue para mí un par de aguas para yo decir, necesito saber cómo son mis alumnos para saber cómo tratarlos. Claro. Y para no ser yo quien los quiebre, ¿verdad? Entonces dije, tengo que saber cómo. Entonces ya les dije a los padres de familia, les recomiendo un libro, lo necesito que lo lean. Y una mamá se acerca a mí y me dice, maestra, muchas gracias, porque la verdad este libro me encantó. Es un libro que me abrió mucho mi panorama. Ella se expresó conmigo y me dijo, a mí me decían que yo era bruja, maestra. Wow. La mamá me decía, bueno, la abuelita me decía, a mí me decían que yo era bruja. Y yo le digo, ¿por qué, señora? Y me dice, porque yo veía cosas o yo percibía cosas de las personas y sucedían. Entonces yo no sabía por qué, maestra. Yo no sabía por qué y mucha gente se aleja de mí porque dice que estoy mal, que estoy loca, que soy bruja, que no se acerquen. Entonces ya a mi edad, dice, yo no entiendo por qué. Y cuando leí este libro yo pude entender, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Y le digo, wow, señora, me encanta, o sea, de verdad, qué bien, qué bueno que usted se encontró. Sí. ¿Sabe qué don es su nieta? Sí, dice, ella es servicio. Mire qué bien. Entonces, de verdad que así encontrando con varias mamás, me doy cuenta que yo de inmediato le escribí a usted, ¿no? Y dije, es una bendición. Para mí como docente es una bendición. Y el que Gracias. Lo sepan, no sé, mis directivos, ¿no? Ya más allá de, pues también, ¿no? Y se los comparto, ¿no? Ari, mi sueño es que este libro pueda ser un libro de texto en las escuelas privadas y públicas, que este libro pueda ser un manual en iglesias, en empresas, porque yo creo que si conocemos nuestra personalidad, que es nuestro don operacional, podemos descubrir nuestro propósito en la vida, podemos descubrir por
por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué reaccionamos de esa manera a diferencia de otras personas, porque luego nos castigamos, ay, soy bien chillón, ¿no? Ay, soy bien enojón, ay, yo no me sé, como que me quedo en el avión y me quedo en mis pensamientos, ¿no? Pero no entienden por qué las personas y precisamente es poder iluminar, no solamente, como bien lo dijiste, al ámbito cristiano, sino al mundo en general, que puedan saber que de parte de Dios todos nacemos con un don que define nuestras características, nuestra personalidad, nuestra esencia, y qué padre que tú lo estás también distribuyendo en tu entorno. Sí, para mí es un gusto porque a mí me ha ayudado. Yo cuando descubrí qué don era, yo dije, sí soy. ¿Y cómo lo encontraste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fue fácil porque, bueno, me acuerdo bastante que fue el retiro. Ajá. Y nos dejaron actividades. Ahorita va a haber un receso, salgan y pregúntenle a sus familiares y así, ¿no? Y yo la única que tenía que preguntarle pues era a mi papá porque mi mamá ya había fallecido. Sí. Entonces, le marco, papá, necesito que me diga cómo soy yo, cómo era yo de pequeña, cómo me percibe, ¿no? ¿Cómo era yo? Ah, pues tú eras una niña muy obediente, eres una niña muy sonriente, muy alegre, hija. Eso sí, dice, siempre muy romántica y así, ¿no? Wow. Entonces yo dije, soy rápido. Definitivamente, ¿no? Pero también me di cuenta que estaba muy quebrada. Uh-huh. Y entonces yo dije, sí, yo sé que soy así, uh-huh, pero me hice diferente, porque sí vivía diferente, me quebré por situaciones, pero vivía diferente. Entonces sí, yo dije, sí, soy servicio. ¿Crees que te fuiste hacia la fijación? Definitivamente, pero a la fijación insana. sí, pasa. Me fui a la fijación insana porque cuando mi mamá fallece, yo quería ser mi mamá, pero así muy estricta, muy todo lo que él tiene que ser lo que yo diga, ¿no? Uh-huh. Entonces, probablemente pude haber lastimado a muchas personas y no me escudo, pero muchas personas también me lastimaron a mí para yo poder actuar de esa manera. Claro. Uh-huh. Entonces, por eso es que también sí tuve como inclinación a mi fijación. Bueno, yo no sabía que tenía esa fijación, uh-huh, pero yo dije, híjole, o sea, si yo no hubiera sido servicio, yo hubiera sido otro que fuera totalmente diferente, uh-huh, más fuerte, más frío, más todo. Pero de verdad que gracias a Dios sí pude encontrarme y pude decir, es que si yo soy esa, yo quiero volver a ser esa. Wow. Y cuando... Ese es el efecto, ¿verdad? Exacto. Y cuando yo entré a G, adultos, uh-huh, mi proceso fue, pero con aceleramiento. Uh-huh. Tuve una mentora de enseñanza, uh-huh, que me ayudó bastante. Y de verdad que digo, la pastora Lau, uh-huh, yo de verdad le agradezco porque a pesar de que a veces me daba un poco de miedo, uh-huh, y yo decía, ¿por qué me da miedo? Pero yo no entendía en ese entonces por qué me daba miedo, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad que a mí que me hablen fuerte ahora, que me digan esto, incluso mi esposo es enseñanza, y el que él me hable fuerte, y fíjate cómo me hablas, porque me lastimas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo volví a nacer. Me acuerdo cuando yo le pedía a Dios en una administración un corazón nuevo. Yo le decía, un corazón nuevo, Dios. O sea, yo sentía en esa administración con una canción así que pusieron y yo dije, yo soy otra. Wow. Mi proceso fue con aceleramiento, totalmente. Wow. Mi proceso no duró mucho. Sí. Entonces yo volví a ser yo. A ver, Ari, entonces el don de servicio son personas muy amables, muy amorosas, uh-huh, pero esto ya no estaba. No. Quizá el enojo, la pérdida de mamá ya no estaba y te dices cuenta entonces, ¿qué pasó con esa esencia que me está comentando mi papá, ¿no? Que era amorosa, romántica, y te dices cuenta que ya no estaba, que estaba quebrado. Exactamente, estaba quebrado, pero fueron esas palabras
fueron esas palabras, ¿no? En mi familia todos tenemos diferentes dones, ahora sé, trato de identificarlos y siempre era la de, ay, Ariel, ya vas a llorar. Siempre era así. Como en un sentido de fastidio o de burla. De burla y de fastidio. Okay. Ajá, bueno, en eso, ¿no? Sí, de fastidio. Ay. Ah, ya vas a llorar. No, llorando no vas a llegar a ningún lado. Y yo así como que yo con el nudo en la garganta y de verdad, ¿no? Llegó un momento donde yo le decía, Dios, por favor, ya. Yo no quiero ser así. Enduréceme. Ah, sí, yo le decía, Dios, ya enduréceme, yo no quiero ser así. Yo ya no quiero estar llorando, hazme fuerte. Yo le decía, hazme fuerte. Bueno, el don de Ariel está ubicado en la triada de las emociones del corazón. Ellos sienten primero antes de reaccionar o antes de pensar, ellos sienten. Y son personas muy sensibles, son atentas, son personas tiernas, amorosas. Y qué importante es poder identificar a tu hijo, a tu hija, que nace con ese don y que necesita más afecto, necesita más cariño, más amor. Yo sé que como padres le damos amor a todos, pero cuando tienes un hijo del corazón, un hijo de las emociones, un hijo sensible, noble, romántico, tierno, alegre, entonces no puedes tratarlos parejo porque los lastimamos, los herimos, los quebramos, como yo enseño en esa escritura que Jesús dijo que Dios no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo humeante. Y a veces somos ese pábilo, esa mecha casi a punto de extinguirse, de apagarse, de decir, no, ya, soy dura, soy mala, soy cruel, y irse completamente hacia lo negativo de la fijación o hacia otra personalidad que no es la tuya por temor a la burla, al fastidio, ¿no?, que te presentaban. Entonces claro, uno se despersonaliza, uno dice, yo no quiero ser así, no quiero ser tierna, no quiero ser sensible, no lo quiero hacer. Y entonces uno sale con otra máscara, ¿no?, con otra apariencia, con otro aspecto. Y qué delicado es, porque sabes que, bueno, y tú como psicóloga lo tienes que confirmar aquí. Claro que la persona después se encuentra en una confusión emocional, mental, y dice, bueno, ya ni sé ni quién soy, ¿no? Creo que como que hago esto, pero realmente no lo quiero hacer, pero sí, y entra la confusión y dice, necesito un psicólogo porque ya me estoy perdiendo, ¿no? Sí. Y qué padre llegar con una psicóloga como tú y recomiendas a la gente encontrar su don operacional. Así es. E incluso yo asistí a terapia. Wow. Asistí a terapia, fueron 2 veces las que asistí. Y sí, yo le decía, es que repito lo mismo, ¿no? Yo le repito lo mismo. Y esta última vez que asistí, yo dije, si acaso asistí como 3 veces, 4 veces, y dije, la psicología es hermosa, pero de verdad que dije, Dios es maravilloso. Amén. Yo dije eso. ¿Por qué? Porque yo sané en mi academia, vuelvo a decir, me gustó mucho mi proceso y todo en psicología, pero yo donde realmente sané fue buscando a Dios. Con la palabra. Exactamente. Y buscando encontrando tu don principalmente. Encontrando mi don, buscándome a mí, me dio identidad, me hizo saber a dónde tenía que regresar. Okay. Ari, acabas de decir algo muy importante, me dio identidad. Y yo escribo en el libro que si tú conoces tu don, encuentras también tu identidad. Pero me gustaría que tú les dijeras a nuestro público en qué sentido se encuentra la identidad, porque tú lo tienes muy definido como profesionista, como psicóloga, pero también conociendo la herramienta que es este libro. Ok. Primero que nada les quiero compartir que si ustedes leen el libro de dones, como psicóloga clínica yo puedo decir que es una herramienta no solo para encontrar tu personalidad, tu forma de llevar. Muchas veces la identidad la perdemos cuando no sabemos quién somos, para qué llegamos a este mundo y perdemos nuestro propósito. Pero de verdad que puedo decirte que si tú sabes quién eres, si tú sabes a lo que vienes aquí en este mundo y tu propósito, tú puedes tener esa identidad. Identidad para mí es cuando dices, yo soy Ariel, sé lo que merezco, sé lo que necesito, sé lo que quiero sobre todo,
Y es algo que yo me he percatado que muchos de los pacientes cuando llegan no saben qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y entonces yo digo, no tiene identidad. Ok. Uh-huh. O sea, Sí. porque dice, me siento perdida. Wow. O perdido, ¿no? Llegan y me dicen, me siento perdida o perdido. E incluso puedo decir que soy muy profesional éticamente, porque cuando yo estaba en mi proceso, yo paré mis terapias. Yo no daba terapia, porque yo decía, no es algo ético, ¿no? Yo si estoy mal, pues ¿cómo? Sí. A pesar de que es algo, pues, científico, ¿verdad? Sí. Pero aún así, pues, involucras como que esta parte. Entonces, esa parte emocional es algo que todas las personas lo tenemos, pero no debemos dejar a un lado en cuestión de todo. O sea, todo, desde lo que te gusta, no te gusta, haces, no haces. Todo eso es algo que no debes dejar a un lado para poder encontrar tu identidad. Desde lo que te gusta y no te gusta. O sea, desde eso. Sí, porque a veces uno no sabe por qué es diferente a las personas y trata uno como de presionarse a decir, por ejemplo, no, a mí no me gusta ser tan divertida, explosiva, pero si eso se ve mal en mi círculo, trato de serlo o traté de serlo. O la gente trata de hacerlo y después se siente mal, se siente incómoda porque es que no es lo que yo quiero, no es lo que yo soy, y en un momento sí te pierdes, ¿no? Dices, principalmente en la adolescencia, ¿no? Que dices, tratas de copiar a tus amigas, a tus amigos, ser como ellos, ser como el divertido, el todos amigos, o como dicen, que tiene muchos amigos, y tratas de hacerlo, pero en la realidad te das cuenta que no puedes, que no es tu esencia, y te deprimes también, o causa ansiedad no poder ser como alguien más, pero tiene que ver en que encuentres la esencia con la que Dios te hizo nacer y amarla, respetarla, honrarla. Claro. O incluso adoptan personalidades. Yo quiero ser como ella o como él, y entonces adoptas esa personalidad. Y eso pasa mucho en la secundaria, en la adolescencia. Sí. En la adolescencia pasa bastante, pero si no es tratado, si no es visto, entonces por ti primero, entonces eso puedes llevarlo a tu adultez y puedes llevarlo incluso pues a tu vida familiar. Conyugal, ¿no? También. Claro. Ari, por otra parte, me gustaría que nos presumas cómo es una chica con el don de servicio. Okay. ¿Qué es lo que te gusta de tu don? Porque a mí se me hace lindísimo. Mi Javi tiene ese don, servicio, y bueno, yo puedo decirte que son, como lo dije, atentos, amables, amigables, generosos, son atrevidos, son simpáticos, tienen muchos amigos. Tú tienes muchos amigos, le hablas a todo mundo, no discriminas. Algunos tienen amigos y son muy selectivos, ¿no? Ok. Por ejemplo, pero creo que este don no, le habla a todo mundo. ¿Tú eres así? Presúmeme tu don. Sí, a mí me gusta tener muchos amigos, muchas amistades, hablarle a todos, me gusta hablarles, ¿no? Me gusta ser muy amorosa y muy detallista. Eso. Apenas no hace mucho llegué a mi escuela y yo dije, o sea, pude darme cuenta que fluyó Ariel. Okay. Porque debo de ser honesta y de verdad, muchas veces como que me apago, ¿no? Y digo, ay, y soy lo contrario. Pero dije, voy a ser yo, ¿no? Y llegué con regalitos y todo así como de, ay, Ariel, ¿no? Gracias. Pero realmente yo siempre a mi papá le daba cartas, yo siempre he sido así. Siempre de dar cartas, de dar detallitos, de dar regalitos, de contacto físico. Estoy con alguien y le abrazo, le agarro aquí o le agarro acá, o así. Soy así siempre, muy alegre, dice mi papá y mi mamá siempre, ay, tú siempre estás riéndote, en todos lados te ríes. Y yo así de, no, pues. La alegría de la casa. Sí, la verdad es que sí, mucha risa, mucho de todo. Dice mi papá, si tú vas a un funeral también te ríes, le digo, sí. Bueno, sí pasa. Sí. Y también sientes esta otra potencia que es la de enseñanza, que son personas más disciplinadas, rígidas, serias. Y tú, pero lo padre es que oigo que sabes cuándo te estás, como si me perdí, me fui, y vuelves a tu esencia. Claro. Sí, porque creo que la crianza de tu mami te hizo como
ese quiebre que yo le digo de no, sé más ordenada, sé más seria, sé más esto, porque una persona de enseñanza es muy seria también, muy formal. Entonces, servicio no lo es, pero es como apagar o regular esa explosión que tiene el don de servicio y te pasa. Sí, me pasa y considero que lo he notado más ahora de casada. Uh-huh. De casada, porque a veces sí se me da vamos a ordenar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro día así, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, yo solita tengo ese freno, así de, ay, me está saliendo lo muy estricta, ¿no? Lo muy así, muy, hasta con mi hija. Okay. Y digo, no, tengo de ser amorosa, debo de ser tranquila, o sea, no debo de perder mi esencia porque realmente esa siempre he sido yo. Uh-huh. Que me haya quebrado es otra cosa, pero ya no fue así, o sea, ya no es así. Uh-huh. Y debo de seguir trabajando con esa parte. ¿Sabes qué es lo que quebró eso? Sí sé que quebró eso. ¿Lo dejamos ahí o lo puedes compartir? No, ¿o en otra oportunidad? Sí, lo voy a compartir. A mí me quebró esa parte de ser todo lo contrario en su momento de servicio. Uh-huh. Uno, que mi mamá siempre fue muy estricta conmigo, uh-huh. Demasiado. En su forma de hablar, de hablarme dura, ¿no? Ella no la justifico, pero la entiendo, ahora la entiendo, ¿no? Porque que bueno, era su don, ¿no? Que era su don. Sí, y bueno, ella siempre se refería hacia mí o hacia nosotros como hijos, como, por ejemplo, ay, animal, o ay, esto, así. Entonces, todo eso, me fue quebrando, ¿no? Me fue quebrando. Yo, por ejemplo, yo le decía a Uri, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo le decía a mi mamá, ¿no? Esperaba que mi papá se fuera a trabajar y yo me pasaba a su casa, a su cuarto, a su cama. Y yo siempre quería, no sé por qué, pero siempre quería estar con mi mamá así acostadita, así al lado de ella y abrazándola. Y me decía, ay, hazte para allá, me das calor, así me decía. Y yo, entonces me fui sintiendo ese rechazo. Entonces fue desde que yo tenía pues a lo mejor más conciencia, ¿no? Y mis hermanos también, ¿no? Ya vas a llorar. ¿Ahora por qué lloras? Ya estás llorando. Y ese tipo de cosas donde yo no sabía por qué yo lloraba. Yo decía, ¿por qué lloro? Ay, ¿por qué lloro, no? ¿Por qué soy tan sensible? O ¿por qué estoy así? O ¿por qué soy así? Pues si no pasa nada, pero yo siempre era de esa manera. Entonces considero que mi mamá pudo haber sido así como que esa pauta para yo poder exactamente como que ser lastimada. Entonces siempre me iba y me refugiaba hacia mi papá. Y mi papá le hacía cartitas. Y le hacía cartitas expresando cómo me sentía respecto a mi mamá. Por ejemplo, le decía, es que mi mamá le dije esto y me dijo esto y así. Y le hacía cartitas. Y mi papá siempre ya me decía, ok, Ariel, vamos a hablar con tu mamá. Y que esto y el otro. Y me acuerdo perfecto que un día le dije a mi mamá, ¿soy adoptada o por qué no me quieres? Bueno, le hablaba de usted. Le dije, ¿soy adoptada? ¿Por qué no me quiere? Y ella me decía, no digas tonterías con otras groserías, otras cosas. No digas tonterías. Y yo, ok, ¿no? Y siempre me la pasaba con mi tía y con su familia de mi tía. Realmente con mi mamá casi no. Okay. Entonces hubo un rechazo totalmente. Yo sentía ese rechazo, ¿no? Sí. Es curioso porque ese rechazo lo sentí yo, pero, por ejemplo, si usted platicara con una de mis hermanas, que es la más pequeña, ella dice que mi mamá era amor totalmente. Wow. Entonces, por eso es curioso, es muy curioso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Creo que rechazo no es que no hayas recibido besos y abrazos, rechazo es que no hayas recibido los suficientes. Uh-huh. Y siempre las personas que nacen del corazón quieren más besos, quieren más abrazos. Yo te abracé más. Pues más. Ajá, y bueno, a lo mejor las ocupaciones, que uno justifica a los papás, ¿no? Las ocupaciones y qué hacer, las responsabilidades, bueno, no tiene tiempo y nada más así como un abracito rápido y ya. Pero, de verdad, público amado, la gente del corazón necesitan
más abrazos, más besos, más cariño, y nunca va a ser suficiente, porque están como diseñados para ser amados y para amar. Y sí es doloroso, sí es doloroso para una persona que nace con el corazón a flor de piel, no darte cuenta, y tú también como papá, si eres de la voluntad no regular, de decir, ok, bueno, a mí no me gusta eso de los afectos, de los abrazos, pero a mi hijo lo necesita, a mi hija y entonces bajarte a ese nivel de necesidad de amor, de afecto, y darlo. Exactamente. Sí. Sí, porque sí, lo necesitamos mucho. Incluso puedo decir que he llegado a veces, por así decirlo, yo digo, ¿no? Coloquialmente puedo decir que a rogar amor, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y ya te di amor, pero yo quiero más, ¿no? yo quiero más amor. Y sí, como que todo amor. Cuando me he dado cuenta también, y que algo que vi en el libro, sí, y dije, esa soy yo. Porque de verdad que dice que somos muy caprichosos. Y sí lo soy. Sí. Y también dice que cuando sentimos ese desaire, pues como que nos sentimos mucho, somos muy sentidos. Sí. Y también soy. ¿Estás leyendo la parte de lo que son las cosas negativas? No. Sí. No, dice aquí que cómo son los de servicio. Okay. Son individuos particularmente amorosos, divertidos, atentos y centrados. Son amigables y en ocasiones muy caprichosos, ¿no? Pero es en ese sentido de que quieren más tiempo, más amor, más abrazos, más besos, más atención. Exactamente. Entonces yo dije, sí soy, porque y también algo, bueno, me voy a ir a lo negativo del don. También he identificado que soy muy orgullosa. Me cuesta trabajo. Ahora es mi mentora Abby, y yo voy y le digo a Abby, es que soy muy orgullosa. O sea, me siento y no sé cómo, y me dice, sí, pasa, ¿no? Me dice, me pasa, pero es algo que tenemos que trabajar constantemente y a veces poner un límite a nosotros mismos para poder sobresalir a eso. Porque tampoco me voy a escudar porque, aquí dice, y no me escudo de mi don. Y sé que tengo que trabajar para evidentemente ser mejor. Claro, sí, y lo importante es que cuando uno se da cuenta que ya estoy yéndome a lo negativo o al exceso de mi don, lo regulo, ¿no? Y lo que veo que tú estás haciendo, no lo regulo, porque ya eres consciente, ¿no? Lo malo es cuando uno no es consciente y está así uno sin filtro y lastima realmente, ¿no? Exactamente. O cansa o hiere. Exacto. Algo que me gustaría mucho también compartir es que el don de servicio también tiene mucho potencial en cuestión de, bueno, para identificarlo, ¿no? Para que otras personas lo identifiquen. Sí, gracias. Si son buenos escuchando, si son buenos, no se les dificulta hablar en público, creo que es algo que yo también pude darme cuenta. Eso también me ayudó bastante a decir, esa soy yo. No solo como lo amor, lo padre, sino también decir, no se me dificulta hablar en público, atrevida, puedo ser atrevida, valiente. Puedo, exactamente, y se me da, ¿no? Puedo con facilidad, me pongo nerviosa, sí, pero lo controlo y digo, ok, a lo que voy. Qué chido. Sí, entonces es algo que, y también, por ejemplo, a mí se me dan mucho las ventas. Entonces, a mí en mi casa me dicen, tú no vendes el perico porque no tienes uno. Entonces, a mí se me dan muchísimo las ventas, y cuando veo como las cualidades, ¿no? Sí. En el área de servicio, yo vendo así lo que me pongan, yo lo vendo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso se me da muchísimo. Oye, vende abrazos. Voy a vender abrazos. Capaz que sí. Sí, la verdad que es un don que considero que es fácil de descubrirlo. Creo que las personas que somos de don servicio es muy fácil de descubrirlo. Puedo decir que también por la parte psicológica, una persona que es don de servicio son personas muy transparentes. Entonces, las personas que no les cuesta trabajo obedecer y ser transparentes
son personas que dije son de mi equipo. Ay, qué son padre, servicio. qué bonito. Ariel, ¿algo más que quieras tú compartirnos, que algo que te haya gustado en el libro que te ayudó para cerrar este tiempo? A mí me ayudó muchísimo primero conocer cuál es mi don para poder desempeñarme en las áreas en las que yo estoy, como docente y como psicóloga. Y poder también ayudar o saber cómo ayudar a las personas. Me encanta porque yo sé, aunque ellos no lo sepan, yo puedo decir, él es una enseñanza o él puede ser una administración, y entonces yo sé las técnicas o puedo saber las técnicas adecuadas o cómo trabajar con ellos para que entonces ellos puedan salir más adelante, y eso es lo que a mí me encantó como profesionista en cuestión del libro, ¿no? Saber saber conocer todos, no solo mi don, sino saber conocer todos los dones y poder emplearlo así con ellos, e incluso pues hasta con mis alumnos, con mi director y todos, ¿no? Y eso es algo que es una bendición para mí. Doy gracias a Dios por su vida, por la sabiduría que Dios le ha dado y que la bajó hacia usted y que nos pudo compartir a todos en público en general. Que sé que va a ser una bendición, no solo, vuelvo a repetir, no solo para las personas que estamos en Cristo, sino también para las personas en público en general. Amén, así sea. Entonces sí es algo que está próximos a una gira y también entrar en medios seculares para poder llevar esta información y esta sanidad del alma, del corazón, de la mente a muchas personas. Muchas gracias, Ariel. Fue el don de servicio con fijación enseñanza, y me encanta porque aún el tono de su voz es dulce, es tierna, y yo la conozco que es una persona amorosa, y gracias a Dios que has estado recuperando, sanando en Cristo Jesús esta parte que fue quebrada en ti, que la estás recuperando con mucho valor. Te felicito y gracias por compartirnos y abrirnos tu corazón sobre todo. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego y bendiciones. Bendiciones.